Era una noche cualquiera. La cena estaba lista, el ambiente en casa era tranquilo, como siempre. Mi marido terminaba de lavar los platos mientras yo me sentaba en el sofá, hojeando una revista sin realmente leerla. Él había tenido un día largo en la oficina, y aunque intentaba ser cariñoso, lo notaba ausente. No fue hasta que escuché la puerta abrirse y su voz bajar del piso de arriba, que algo cambió dentro de mí. «Ya llegué», dijo mi hijo desde el umbral. Su voz, grave ya, pero aún con esa dulzura adolescente, me hizo levantar la mirada. Era mi hijo. O al menos eso decía la biología. Porque en ese momento, mientras se quitaba la chaqueta y dejaba caer la mochila al suelo, no vi al niño que crié, sino al hombre en el que se había convertido. No sé qué pasó primero, si fue el calor que subió por mis mejillas, o la forma en que él me miró. Un instante, una fracción de segundo. Pero fue suficiente para que todo se torciera. Parpadeé, tratando de alejar el pensamiento que apareció sin permiso, como una sombra que no debería estar ahí. Me reprendí mentalmente, sonreí, le pregunté cómo había estado su día. Él respondió con naturalidad, sin saber que, detrás de mi voz calmada, mi corazón latía acelerado, como si hubiera cometido un crimen solo con mirarlo así. Pero no fue la primera vez. Ni mucho menos. Llevaba meses, tal vez años, sintiendo algo que no podía nombrar. Algo que no quería reconocer. A medida que él crecía, se volvía más alto, más fuerte, más seguro de sí mismo, yo lo veía con otros ojos. Y no eran solo las hormonas, ni tampoco una obsesión enfermiza. Era algo más complejo, más humano. Era deseo. Puro, sucio, prohibido deseo. Él nunca lo supo. Ni siquiera sospechaba. Era amable, respetuoso, cariñoso. Me llamaba mamá con esa ternura que solo los hijos saben usar cuando quieren hacer sentir bien a sus madres. Pero cada vez que lo hacía, yo me estremecía. No de orgullo maternal, de culpa, de miedo, de anhelo. Traté de convencerme de que era normal, que todas las madres sienten cosas raras alguna vez, que es parte del proceso ver a tus hijos crecer y extrañar quiénes fueron. Pero esto no era nostalgia. Esto era otra cosa. Una tensión constante en mi pecho, una electricidad que recorría mi cuerpo cuando él entraba en la habitación. Como si estuviera caminando sobre una cuerda floja entre el amor y el pecado, sin saber cuál era más peligroso. Intenté distraerme. Volví a salir con amigas, retomé clases nocturnas, incluso comencé a escribir un diario donde descargaba mis emociones. Pero nada funcionaba. Cada palabra que escribía terminaba girando en torno a él. En torno a lo que no debía sentir. Una tarde, mientras limpiaba su habitación, él ya tenía 18, encontré una foto de él en el instituto, junto a sus amigos. Sonreía, con esa confianza nueva que había adquirido. El pelo desordenado, los ojos brillantes. Me quedé mirando esa foto por demasiado tiempo, hasta que escuché sus pasos en el pasillo. Rápidamente la devolví al cajón y fingí que solo estaba ordenando. Entró y me saludó con esa sonrisa que me derretía. Estaba sudoroso, acababa de correr. Llevaba una camiseta pegada al cuerpo, revelando músculos que antes no existían. Se sentó en la cama y tomó una botella de agua. Bebió despacio, muy despacio, y yo no pude apartar la mirada. Fue ahí donde comprendí que no podría seguir fingiendo, que necesitaba ayuda, que esto iba más allá de un impulso. Era una tormenta interna que amenazaba con destruirlo todo. Así que decidí buscar terapia. Le dije a mi marido que necesitaba apoyo emocional por el estrés laboral. Él asintió, me dio un beso en la frente y me dijo que hiciera lo que fuera necesario. La psicóloga era joven, empática. Me escuchó durante horas. Yo no mencioné directamente a mi hijo. Solo hablé de deseos inapropiados, de sentimientos que no entendía, de una atracción que no podía controlar. Ella no juzgó. Me abrazó. Me dijo que no estaba sola. Que muchas personas enfrentaban luchas internas que no podían compartir con nadie. Me ayudó a entender que no era malvada por sentir lo que sentía. Lo malo sería actuar sobre ello. Salí de allí con lágrimas en los ojos, pero también con una especie de paz. Creí que había encontrado una manera de sobrellevarlo, de contenerlo, de vivir con ello sin que me consumiera. Pero entonces, una noche,
Todo cambió. Mi marido tuvo que viajar por trabajo. Nos dejó solos. Él y yo. Durante 3 días. Al principio, todo parecía normal. Cenamos juntos, vimos películas, reímos como siempre. Pero había una energía diferente en el aire. Tal vez porque estábamos solos. O tal vez porque ambos lo habíamos sentido crecer poco a poco. Esa noche, después de la película, él se quedó sentado a mi lado. Tan cerca que nuestros brazos se rozaban. Ninguno de los dos se movió. Él me miró. Directamente. Con esos ojos que ya no eran los de un niño. Y entonces, en voz baja, casi temeroso, dijo: ¿Alguna vez has sentido que te gustaría algo que no deberías? Mi respiración se detuvo. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Quise responder con ironía, con evasivas. Pero no pude. Sus palabras me golpearon como una verdad que no había querido pronunciar. Sí, respondí, apenas audible. Él bajó la mirada. Luego volvió a fijarse en mí. Y dijo: yo también. Y en ese momento, todo se rompió. Todo lo que había contenido, todo lo que había callado, salió a flote. No sé quién se movió primero. Si fui yo, o si fue él. Solo sé que de repente estábamos uno frente al otro, muy cerca, y nuestras manos se encontraron. Y luego nuestros labios. Fue un beso tierno, inocente, pero cargado de tantas emociones que me derrumbé. Lloré. Él también. Nos quedamos abrazados toda la noche, sin decir nada. Porque no hacía falta. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea que no podríamos volver a trazar. Durante días, vivimos en una burbuja. Entre besos robados, miradas cómplices, silencios cargados de promesas que no podíamos cumplir. Fue hermoso y aterrador al mismo tiempo. Porque aunque lo deseábamos, también sabíamos que era imposible. Que no podíamos tener un futuro juntos. Que lo que hacíamos era considerado aberrante por el mundo exterior. Pero en nuestra burbuja, era real. Era nuestro. Hasta que llegó la caída. Mi marido regresó antes de lo esperado. Escuché la puerta abrirse, y me helé. Mi hijo, que estaba a mi lado en la cama, se incorporó de inmediato. Corrió a su habitación. Yo me quedé allí, paralizada, oyendo los pasos de mi esposo acercarse. Me miró y notó algo. No sé qué. Quizá el desastre en mi cabello, o el brillo en mis ojos. Pero algo lo alertó. ¿Estás bien?, preguntó. Yo asentí, demasiado rápido. Él no dijo nada más. Pero esa noche, me observó. Y lo noté. Supo que algo había cambiado. Empezó a interrogar a mi hijo. A preguntarnos por separado dónde habíamos estado, qué habíamos hecho. Las mentiras se enredaban entre sí. Hasta que un detalle, pequeño pero crucial, lo destapó todo. Un mensaje en el teléfono de mi hijo. Un mensaje mío. Te amo. Te amo tanto que duele. No lo borré. Ni siquiera recordaba haberlo enviado. Pero estaba ahí. Y mi marido lo leyó. Lo siguiente fue un infierno. Gritos. Golpes contra las paredes. Preguntas que ninguno de nosotros pudo responder sin hundirnos más. Mi hijo lloró. Yo lloré. Mi marido nos echó de la casa. Literalmente. Nos pidió que nos fuéramos. Que no regresáramos jamás. Nos fuimos. Sin ropa, sin dinero. Solo con el dolor y la culpa. Vivimos en un hotel barato durante semanas. Intentamos encontrar un camino, un sentido a lo que habíamos hecho. Pero no lo había. No había excusa. No había justificación. Solo la pura verdad de unos sentimientos que no pudieron contenerse. Él empezó a distanciarse. Primero físicamente. Luego emocionalmente. Empezó a culparme. Decía que yo había sido quien lo empujó, que no debería haberlo permitido. Y aunque dolía, sabía que tenía razón. Yo era la madre. Yo debería haber sido la responsable. No él. Un día, simplemente él se fue. Sin despedirse. Sin dejar una nota. Desapareció. Y desde entonces, no he vuelto a verlo. Ahora vivo sola. Mi marido no quiere saber de mí. Mis amistades se han ido. Soy un fantasma en una ciudad que ya no me reconoce.
Trabajo en una cafetería, sirvo café a desconocidos que no saben quién soy. Algunas veces, cuando alguien entra con el pelo igual al suyo, o lleva una camiseta blanca como las que usaba, me quedo mirando, soñando, recordando. Y aunque todos me ven como una mujer rota, no me arrepiento. No puedo, porque lo que sentimos fue real. Fue profundo. Fue prohibido. Pero fue amor. Aunque el mundo diga que no debería haber existido, yo sé que nació. Y no hay forma de borrarlo. A veces pienso que merezco este castigo, esta soledad, esta vida vacía. Pero otras veces, cuando cierro los ojos y recuerdo el tacto de su mano, el calor de su aliento, la forma en que me miraba como si fuera la única mujer del mundo, entonces recuerdo que, aunque todo se haya derrumbado, aquellos momentos valieron la pena. Porque en medio del caos, de la culpa, de la vergüenza, hubo un instante en que fuimos libres. Verdaderamente libres. Y eso, nadie podrá quitármelo jamás.